Hola, bienvenidas todos y todos a esta sesión ya de las últimas del estudio de Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad. Con esta sesión, esta última parte, este último capítulo, terminamos la lección 11, unidad, y estaríamos próximos a iniciar la lección 12, que es amor. Entonces les pido toda su atención, su comprensión y todo su interés en esta sesión. Vamos a manejar la mecánica que la vez pasada hicimos, que es básicamente leer texto, explicar, y si hay comentarios en el inter de la explicación, pueden levantar su mano, hacemos pausas, escuchamos sus comentarios, sus puntos de vista. Entonces vamos a iniciar. El capítulo habla sobre la presencia de Jesús, aunque es un tema que ya hemos escuchado, hemos reiteradamente interpretado. Ya como son las últimas lecciones, es importante no dejar pasar la importancia del Maestro Jesús en este estudio. Y bueno, el capítulo empieza así. ¿Quién es Jesús? Y se dice que hay diversas interpretaciones acerca de Jesús dependiendo si la persona se considera cristiana o profesa alguna religión cristiana en el mundo occidental, también en el mundo oriental, y también los que son no cristianos o se autodenominan no cristianos o tienen alguna otra denominación. Inclusive podríamos considerar a los ateos, a las personas que tienen conceptos, por ejemplo, científicos y que son, pues son religiosos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la persona, dependiendo de la creencia del grupo al cual pertenezcamos a nivel de creencia, tenemos una interpretación de Jesús, una comprensión de Jesús. Algunas creencias cristianas dicen que Jesús es el Hijo único de Dios. Algunos dicen que es el Padre, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad y que de alguna forma vino a salvarnos, a quitarnos a través de su martirio, de su muerte, de su sangre, redimió y lavó nuestros pecados. Esa es una comprensión que se respeta. Sin embargo, queremos comprender más a fondo el sentido de Jesús. Para otros, se considera simplemente un maestro, un profeta judío. Algunos lo consideran un personaje histórico valioso moralmente y algunos llegan a dudar de su existencia. Algunos otros, los no cristianos, por ejemplo, que tienen conflicto con el pueblo judío porque han sido castigados o maltratados por los que se dicen cristianos, por ejemplo, en las guerras de las cruzadas, hubo mucho daño al Islam, a personas que no profesaban la religión cristiana. Y ellos se quedaron con ese prejuicio, equivocado obviamente, de que Jesús, siendo que fue o que es cristiano, pues lo ignoran o consideran algo diferente. Entonces, dependiendo del estado de conciencia, del momento histórico donde nos hemos desenvuelto, la influencia cultural, la influencia familiar, el lugar donde estuvimos, podemos tener una interpretación quizás bastante limitada de Jesús, no completa. En este sentido, Edgar Cayce da una interpretación, digámoslo así, más acorde propiamente a, por ejemplo, a una comprensión más universal. Presenta a Jesús, que de hecho se dice que se convirtió en Cristo, Cristo como una conciencia expandida, una conciencia de luz, que llegó a manifestar o encarnar esa conciencia que llamamos el Cristo o conciencia crística. Ciertamente Jesús es nuestro hermano mayor. Podemos decir que es nuestro guía, que es un maestro, que es un instructor, pero sobre todo es un hermano. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Es un hermano mayor. Y la parte de mayor se refiere a que tiene una evolución en el tiempo bastante alta y sobre todo que es como el hermano mayor que comprende al Padre, que comprende al cosmos, al universo, que comprende el sistema en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y ciertamente Casey nos dice, es aquel que nos mostró el camino de regreso a nuestra propia fuente espiritual. Nos mostró, abrió una brecha y clarificó cuál sería la senda que podemos recorrer porque Él la abrió, manifestando correctamente las leyes del Creador. Este sistema, que para muchos es sistema incomprensible,
Es un mundo, es un sistema bastante aparentemente caótico, con desorden. Aparentemente ganan los malos, aparentemente hay guerras, hay injusticias. Es un sistema perfectamente establecido para el tipo de personas que estamos aquí encarnados. Entonces Jesús vino desde una esfera muy elevada, encarnó como un ser humano, como cualquiera de nosotros, y pudo manifestar correctamente la aplicación de las leyes divinas, de las leyes del Creador. Y de alguna forma trazó esa trayectoria que todos podemos recorrer. Abrió una brecha en esa inconsciencia humana, en esa ignorancia, en ese miedo que teníamos a la divinidad, manifestando que Dios es un Padre de amor, independientemente de lo que puedan ver nuestros ojos viviendo en un mundo de tercera dimensión como este. Entonces enfatizo y realmente yo también confío, por ejemplo, en las enseñanzas de Lao Tse, por ejemplo. Eh, Veo enseñanzas budistas de mucha altura, eh, veo enseñanzas gnósticas y hay una gran cantidad de enseñanzas y grandes seres que han estado aquí en la tierra y que han traído un legado espiritual. Sin embargo, Jesús es el único que ha demostrado a completitud, a plenitud, la conciencia viviente del Espíritu de Dios en la tierra. Y aquí cuando se habla de conciencia viviente es como decir, es como la viva manifestación de Dios encarnado en la tierra, aunque realmente nosotros como tal no consideramos a Jesús divino en el sentido estricto, o sea, no, para nosotros no es Dios universal, Dios incognoscible. Sin embargo, podemos expresar como Casey lo dice. Jesús vino a encarnar la conciencia crística, la conciencia del Cristo, y también vino a manifestar la conciencia viviente del Espíritu, es decir, la conciencia de Dios aquí en la tierra. Y eso es algo que todos nosotros, tarde o temprano, no importan las vidas que tengamos que experimentar, vamos a recorrer ese camino porque estamos destinados a manifestar la plena conciencia del Dios viviente aquí en la tierra. Entonces las veces que tengamos que encarnar van a ser las que sean necesarias para manifestarlo plenamente. Obviamente tenemos nuestras particularidades, tenemos como en los planos superiores hay seres que se distinguen por el amor, o sea, el amor es su máxima. Hay seres que se distinguen por la sabiduría y hay seres que también se distinguen por su voluntad, con predominio aparentemente de la voluntad, pero el eje rector es el amor al Padre sobre todas las cosas y al amor al prójimo como a sí mismos. Entonces, ciertamente, más allá de las creencias religiosas que tengamos o no, la vida de Jesús, su entrega, su servicio a los demás, constituye un ejemplo para toda la humanidad y este ejemplo es perdurable, es eterno. De aquí a 100.000 años, los seres que sigamos avanzando, que somos todos, vamos a tener el referente de Jesús como el modelo a seguir en nuestro propio camino evolutivo, al menos en este sistema solar, en este universo, en este plano en el cual nos desenvolvemos como raza. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, en la siguiente vida, en las posteriores vidas, de aquí a 100 vidas que tengamos en el futuro, válgase la expresión, vamos a tener el referente moral, ético, el referente divino, que en este caso es el Maestro Jesús, su vida y su obra. Entonces, bueno, dice Jesús, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 20. Dice Jesús, yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí, y vosotros están en mí, pero yo también estoy con vosotros o en vosotros. ¿Por qué? Porque todos, en mayor o menor grado, manifestamos hasta cierto punto la conciencia de la divinidad. O sea, el Padre Universal, que es incognoscible, o sea, Dios no lo podemos interpretar como un ser humano, pero tiene una conciencia, por eso se le llama el incognoscible, el Dios único, el Dios universal. Esa conciencia del Padre está en Jesús, pero también está en nosotros. Y entre todos nosotros como hermanos unidos a Jesús somos uno con el Padre. Por eso dice él, todos formamos parte de la misma fuente espiritual. Hay muchas enseñanzas al respecto. La comprensión de Dios, la plena conciencia de Dios en mí, es una de las capacidades que tenemos
de sintonizar la divinidad que somos nosotros mismos. Obviamente somos multidimensionales porque tenemos la conciencia humana. Y ahorita todos nosotros estamos mayormente en conciencia humana, pero también tenemos la conciencia crística, aunque sea un poco aletargada, un poco adormecida, pero la tenemos presente y tenemos facultades muy potentes, o sea, porque somos, como decimos, somos hijos de un Dios vivo y por lo tanto somos de plena naturaleza divina, aunque muchas veces nos cuesta entenderlo y aceptarlo. Y bueno, el punto 6 dice, Jesús es el buen pastor que trata de agrupar al rebaño de Dios y de mostrarnos el camino de regreso al Creador. Para él realmente no existe ninguna oveja descarriada, en el sentido de que se pueda ser perdida, que se pueda extraviar eh, infinitamente. El buen pastor trata y da la vida por sus ovejas y va a buscar que su rebaño se mantenga unido y lo conduzca en el camino de regreso a la fuente, a su creador, al Padre mismo. Entonces, muy importante aquí esta imagen tan bonita del maestro, del padre, de la conexión que tenemos todos, pues nos recuerda adecuadamente que el camino que tenemos es tratar de entender cómo puedo yo activar, actualizar ese modelo que quedó en la vibración etérica, que quedó en el ámbito humano. ¿Cómo puedo yo conocer más a fondo a Dios, conociendo la naturaleza de Jesús, su vida, su obra, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de relacionarse con Dios y con sus semejantes? Porque Él vendría a ser el máximo referente para mi propio aprendizaje. Es mi máxima guía, por decirlo de alguna forma. Entonces, buscar vivir la misma relación que mantuvo Jesús, esa íntima conexión y esa fe absoluta que tuvo Jesús con el Creador, porque obviamente en muchos momentos él no tenía plena conciencia del camino que podría seguir, porque él tuvo que pasar toda la experiencia humana hasta cierto punto, ese sesgo que tenemos todos de no saber quiénes somos, de no comprender los designios divinos y cuál es el mejor camino a elegir. Pero él pasó todas las experiencias, él pasó todo el proceso como un ser humano, pero mantuvo sobre todo como prioridad fundamental la relación absoluta, la fe absoluta, la certeza total de que el Padre y él eran uno y que él estaba dejando actuar al Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios a través de él. Y era tal su grado de pureza, su grado de transparencia, su grado de fluidez para dejar que el Espíritu fluyera a través de él, que su mente fue instrumento de la mente universal, de la mente divina. Su cuerpo fue el templo vivo de Dios mismo y su conciencia plenamente fue identificada una con la conciencia del Padre. Se hicieron uno, manifestó la conciencia de Dios. Entonces, buscar ese proceso es lo que tenemos, nos corresponde a nosotros. Aunque podamos verlo como muy lejos de, miren, ya llevamos 2000 años en esta búsqueda, en este proceso. Y todavía nos cuesta como identificar en qué punto estamos y qué es lo que sigue. O cómo puedo yo emular el ejemplo que tuvo en la relación de Jesús con su Padre. Dice, si seguimos esta búsqueda, este entendimiento, nos va a permitir cambiar esa visión personal que tenemos y el modo de relacionarnos con los demás. Es decir, nos va a cambiar totalmente, va a elevar nuestra conciencia humana a niveles insospechados, a niveles tremendamente elevados, en una vibración muy pura, muy alta, muy consciente de lo que somos y el papel que nos corresponde realizar en esta vida, en este plano. Entonces vamos a hacer un pequeño espacio aquí. Este espacio, pues obviamente es para todos ustedes, para que lo puedan comentar o alguna aportación, alguna adición que quieran hacer, alguna interpretación, algún caso. Adelante, por favor. ¿Alguien tiene algo que comentar en esta parte? La instrucción es corta, pero bueno, es como uno de los últimos pincelazos que nos permite este estudio. Adelante. ¿Algún comentario? Maribel, ¿tienes algún comentario?
No, nada más estaba pensando que a los que les guste leer y quieran saber algo más de la vida de Jesús, los libros de Arpas Eternas de Josefa Rosalía, Lupe. esto, pues sí, ya te digo, tienes ahí la vida, en 3 tomos lo tengo yo, la vida de Jesús y es maravilloso. El que pueda leerlo, pues ahí viene mucho. Estaba pensando eso, para Ok, los que no conozcan así o quieran saber un poco más o lo que sea, están muy bien. Es bien. lo único que... Sí, también hay otro libro muy bueno que es El Sublime Peregrino, Bien, también lo tengo, sí. sí, de Pero fíjate que Ramatiz. ese, Ujú. que ese creo yo que sería como para después de leer los otros. Porque a lo mejor si no sabes un poco de la vida de Jesús y te metes en eso, pues como que, al menos es mi opinión, ¿eh? Claro, Cuando claro. yo lo leí, Sí. cuando yo lo leí. Mm, Sí, de hecho, el proceso que algunos de nosotros seguimos fue haber estudiado mm, Arpas Eternas primero. mm. Y yo me acuerdo que decía yo que el haber encontrado esos libros fue lo mejor que me pudo haber pasado en esta vida. Arpas Es que, Eternas. Ujú. es que, como dices tú, el haber encontrado, no, es que nos los pusieron delante. Si no, no los habíamos encontrado ahí. O sea, si los tenemos es porque de alguna forma dijeron, estos ya pueden, venga, Sí, 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 por afinidad o por búsqueda, inclusive claro. como Sí. Y, planificación de la vida. y Claro, además tuvimos la voluntad de querer hacerlo. claro, claro. Entonces, bueno, la invitación está ahí de Maribel. Ujú. Arpas Eternas de Josefa Rosalía Luque Lupe Álvarez, Álvarez, sí. editorial Kier. Espero que todavía esté en Kier, aunque puede estar en alguna otra editorial. Yo lo tengo en Kier, sí. 3 tomos tengo yo de la vida de Jesús, vamos, solamente. Porque Ok, tengo los otros también, los tengo todos, pero bueno, muy bien. estamos hablando de Jesús. Ok, súper. Bueno, vamos a continuar. Si hubiese algún comentario adicional, adelante. Aquí hay una interpretación bonita que revisando, la parte más importante es cómo puedo yo interpretar que Jesús es modelo y guía para mi evolución espiritual. ¿Qué conlleva esto? Por ejemplo, cuando alguien me dice, o como la instrucción nos dice, para todos, sean judíos, sean católicos, sean griegos, sean samaritanos, sean de la raza y de la creencia espiritual que tengan, religiosa que tengan, no importa, el modelo y guía a seguir que se les está sugiriendo por razones de comprensión del valor del maestro, de su vida y obra, es precisamente Jesús, el Cristo. ¿Qué es lo que nos provoca en nosotros? Nos provoca apatía, nos provoca resistencia sutil, inconsciente, nos provoca falta de voluntad. ¿Qué significa el hecho de que se nos esté sugiriendo que el modelo mayor a seguir es Jesús? ¿Y cuál es mi reacción, quizás a nivel inconsciente, cuando se me plantea esta invitación? Es muy importante revisar eso. ¿Por qué? Porque la clave para poder entender mi relación con Dios está en el modelo de Jesús. O sea, conocer a Dios no es que sea difícil, pero el modelo de Jesús me esquematiza de manera adecuada a un, entre comillas, Dios viviente en la tierra con un cuerpo físico. La presencia de Dios manifestada plenamente en la personalidad de Jesús, del rabí, del dulce rabí. Entonces, muy importante eso. Porque si logramos identificar la resistencia, la apatía, el que en algo por ahí no me cuadra, podemos identificar prejuicios de vidas anteriores, podemos identificar miedos inconscientes, miedos a perder, por ejemplo, el libre albedrío, podemos identificar como situaciones que no nos gustan, como puede ser la aparente pobreza, humildad, el hecho, etcétera. Cada cosa nos puede estar obnubilando el entendimiento para aceptar el modelo de Jesús de manera consciente. Muy importante eso. Y también el concepto del buen pastor que da la vida por sus ovejas
y conoce a cada una de ellas por su nombre, y no va a permitir que ninguna de ellas se pierda. ¿Esto qué significa? A diferencia de un asalariado que está pastoreando las ovejas, cuando se presenta el lobo, el asalariado huye y abandona las ovejas porque simplemente está haciendo un trabajo, pero ante el peligro huye. Y el buen pastor defiende a sus ovejas y la última, la más pequeña, la que se pierde, siempre va al rescate de la oveja perdida o descarriada, por decirlo así. Entonces el maestro podemos confiar y entender de que si confiamos plenamente en ese arquetipo, en ese modelo, en esa vibración, en la misma presencia del maestro, vamos a ser orientados y guiados. Por eso es tan importante la fe y la convicción de que Jesús es nuestro maestro, nuestro modelo, nuestro guía, nuestro hermano mayor. Y un hermano mayor siempre va a defender con su vida a los hermanos menores. Eso es lo que deberíamos quizás comprender en este punto. Eh, También recordar, por ejemplo, me entiendo que en un rebaño hay, ¿cómo le llaman esos perros? Ovejeros, perros que también se llaman pastores, que ciertamente podrían ser aquellos hermanos mayores nuestros o hermanos que siguen a Jesús, que han sido como Chico Javier, Divaldo, el Josefa Rosalía, tantas personas que han tenido una conciencia más vasta, más amplia y que han protegido y han guiado también a la humanidad en pos del Maestro Jesús. Entonces, muy importante esto. Por eso es muy importante, o sea, en la oración pedir, amado Maestro, ayúdame a conocer a Dios como tú lo conoces. Ayúdame a conocerme como tú me conoces. Ayúdame a hacer la conciencia crística que puedo ser. Ayúdame a ser la mejor versión que se aproxime lo mejor posible a la tuya. Esto es oración y lo podemos decir de muchas formas, lo podemos expresar de muchas formas. Entonces, eh, hay un concepto también bien interesante en los preceptos o premisas que establece Edgar Cayce en la filosofía para vivir mejor. Y uno de ellos es que tomemos conciencia de nuestra relación con Dios, con la fuerza creadora del universo, y que eso es lo más importante. Toma conciencia de tus relaciones para con la fuerza creadora o Dios, fuerza creativa del universo o Dios. Es muy importante eso, porque si ponemos a Dios en prioridad y en primer lugar, todo se acomoda en la vida. Si inconsciente o conscientemente ponemos a Dios como algo secundario, no lo entendemos, no lo ponemos como algo prioritario, entramos en unas premisas falsas. Por ejemplo, pensando que estamos aquí para, pues, para pasárnosla bien, estamos aquí sin propósito o simplemente podemos hacer de nuestra vida lo que querramos, que ciertamente lo hemos hecho, pero se nos pide, formula tus ideales, formula tus objetivos en la vida, esfuérzate por alcanzarlos, sobre todo, esfuérzate por comprenderte para transformarte en lo que internamente ya eres. O sea, sacar el modelo de la conciencia de manera consciente, de manera integrada, por ejemplo. Entonces, muy importante esto. Vamos a pasar a la otra parte que ya con esto estaríamos cerrando, porque esta charla realmente es pequeña, es sencilla, pero a mi juicio, aquí está la exhortación que todos necesitamos tener, a ser conscientes de mi relación con Jesús como modelo, guía para encontrar mi relación con mi Creador. Si empezamos, es como un pequeño que le pregunta al hermano que va en la universidad y que a lo mejor el chico va en primaria o secundaria, ¿cómo le puedo hacer para subir este escalón de primaria o secundaria? El hermano mayor que ya superó todos los niveles o que ya es un profesional puede bajar a nuestra conciencia, a nuestra comprensión y ayudarnos a entender cuál es el siguiente paso a dar. Entonces, muy importante esto, tener un modelo humano de lo divino es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y ese modelo ya lo tenemos desde hace más o menos 2000 años. Entonces ya tenemos tiempo encarnando y teniendo presente el modelo de Jesús, aunque no siempre le hemos dado la prioridad que merece. No siempre hemos estado en las vidas enfocadas al aspecto espiritual, al motivo, al interés, al impulso espiritual. Ahora es la oportunidad. Entonces dice aquí, pasando a la conclusión. Finalmente ya cerramos esta parte y dice,
¿Por qué hay tantas sectas religiosas en el mundo? Si el principio de unidad es la fuerza que subyace al universo. Es decir, la unidad está en todo, así como está Dios en las células, en los átomos, en los electrones, en los neutrones, en los quarks, en todas las partículas de la parte física, está en la parte mental, en la parte espiritual. ¿Por qué hay tantas religiones cuando hay un solo principio de unidad, que es la fuerza que opera en todo el universo? Y aquí hay la explicación, porque somos diversos, somos espíritus con una naturaleza diversa, tenemos intereses diversos, tenemos niveles de conciencia y comprensión diferentes. También porque cada uno de nosotros estamos determinando qué necesidades tenemos y qué debemos cubrir en una encarnación para el desarrollo, para la evolución. Por ejemplo, algunos deciden encarnar en una enseñanza judía, por ejemplo, ortodoxa, una enseñanza cristiana, o en un ámbito, en un ambiente sociocultural, económico, inclusive, que está influenciado por alguna enseñanza religiosa de las muchas que hay en el mundo. Entonces, no es casual que hayamos empezado en una base. Por ejemplo, la mayoría de los que estamos aquí nacimos en un mundo, en el mundo occidental, donde predomina, aún con sus limitantes, sus diferencias, la cultura cristiana, la doctrina cristiana, sea católica, sea evangélica o sea del tipo que sea. Entonces nosotros aceptamos encarnar aquí, pero no para quedarnos ahí, sino para ampliar nuestra comprensión, porque más que la religión que profesemos, lo más importante es tomar conciencia de cómo podemos amplificar nuestro modelo del Cristo, nuestro modelo crístico. También porque el ser humano, una de las razones por qué hay tantas sectas y religiones, el ser humano tiende todo a sistematizar, a encuadrar, le quita la pureza y lo delimita, le pone reglamentos, dogmas, rituales, sacramentos, reinterpreta el conocimiento que algunos seres como profetas o guías trajeron, en este caso Jesús. Entonces depende mucho de la naturaleza del ser humano. El ser humano en general no comprende la magnitud, la calidad, la sutileza del mensaje del maestro, aunque el maestro fue muy claro al traer su enseñanza a la manera de parábolas. Lo dijo de manera muy sencilla, muy natural. Sin embargo, tendemos mucho a intelectualizar o bien a darle un trasfondo místico, un trasfondo, digamos, de idolatría mal entendida sin comprender que la divinidad opera en nosotros, está en nosotros. Entonces, cuando vemos el modelo de Jesús, el modelo más auténtico, no el modelo que nos han vendido muchas veces, de un Cristo sufriente, triste, desolado, porque Casey nos habla de un Cristo sonriente, un Cristo alegre, un Cristo que aún yendo a la cruz manifestó la alegría por la confianza que tenía en su victoria. Entonces tenemos que quitarnos muchos prejuicios, paradigmas, muchas grabaciones que no son las auténticas, que no corresponden al modelo de Cristo de manera auténtica. Entonces, todavía tenemos trabajo que hacer a través de la oración, a través de la meditación. Inclusive, no nos damos cuenta que quizás, sin afán de criticar, en la oración tendemos a hablar a un Dios lejano o inclusive no nos gusta la oración, nos gusta más la meditación que la oración, porque nos cuesta entablar una comunicación filial con Dios en nosotros mismos. Ahora, si nos dijesen que Dios está dentro de nosotros, pues va a ser más, digámoslo así, que se nos ha dicho, va a ser quizás, nos va a costar un poco entender eso, pero a fuerza de practicar la oración, de meditar, de tener la confianza que somos parte de su conciencia, que somos parte de su mente, que somos parte de su vida y somos vida de él, como el maestro lo dijo, mi padre y yo somos uno. O sea, yo no hago las obras por mí mismo, es el Padre que opera a través de mí, porque es la conciencia plena. Entonces nosotros tenemos que seguir ese camino. Y dice, todos somos hijos del mismo Dios. No hay dos dioses, hay un solo Dios, una sola conciencia. Todos somos parte de esa fuente espiritual, nuestro Creador, nuestra Madre, nuestro Padre, nuestro Dios. Hay una unidad intrínseca. El propósito de la experiencia material, o sea, la experiencia encarnado, de toda alma, de todo espíritu, es avanzar, es progresar hacia la plena conciencia
de la unidad con las fuerzas creativas, o sea, con Dios, con la energía creativa. La experiencia en la tierra no tiene otro objeto más que madurar nuestra plena conciencia de nuestra relación, de nuestra unidad con las fuerzas creativas, o sea, con Dios. Esto lo dijo Casey. Hagamos consciente dicha unidad. ¿Cómo vamos a ser consciente dicha unidad? Priorizando a Dios sobre todas las cosas, enfocando y utilizando la vida con un propósito de recrear la divinidad de nosotros a través de un cambio de conciencia, de una vivencia más auténtica con el Espíritu. Al margen de la religión que tengamos y las creencias que tengamos o no, el modelo de Cristo existe internamente en todos nosotros y potencialmente para expandirse, para crecer, porque ese modelo ya está. En la chispa divina que somos, ahí está. Así pues, y aquí estamos terminando, si usted es y existe, es en Dios, o sea, si usted si es y existe, es en Dios. O sea, si usted es y si usted y existe, es en Dios, es únicamente en Dios, no hay de otra. No obre como si creyera ser un Dios. De hecho, algún día llegará a serlo. Se manifestará la plena divinidad, la plena conciencia de Dios y por lo tanto será Dios plenitud, pero solo cuando no piense en sí mismo, cuando se olvide de sí mismo en pos de ese ideal abrazador del amor incondicional para todos los seres. Para eso nos falta mucho, porque todavía tenemos el modelo de la personalidad y todavía como le damos jalones. ¿Cuál es ese modelo? El que se hizo a sí mismo igual a Dios, de alguna forma, pero obró como tal en la tierra, o sea, el Maestro Jesús, el Cristo. Entonces, con esto yo me permito decir, es un simple estudio, es una exhortación. El proceso lo hace cada quien. No hay otra forma. El camino es muy ancho, pero el sendero que nos conduce a la propia toma o retoma de conciencia divina de lo que somos realmente es entre yo y mi Padre que mora en mi Padre y yo y siguiendo el modelo de Jesús, o sea, estudiándolo, conociéndolo, ejemplificándolo, usándolo como ejemplo y emulándolo, es decir, tratando de imitar, de entender sobre todo las actitudes mentales crísticas. O sea, tenemos el ideal es ser uno con el Padre, ser la presencia de yo soy, la presencia crística. Pero a Jesús le tenemos que copiar sus procesos mentales, su forma de pensar, su forma de interpretar la realidad. ¿De qué manera? ¿Cuáles son sus actitudes mentales con respecto a los enemigos, al pecado, al bien, al mal, con respecto a nuestras relaciones con nosotros mismos, con Dios y con los demás? Entonces recuerden ustedes el modelo de Casey, el ideal, las actitudes mentales, ideales y las actividades físicas. Entonces tenemos eso para aprenderlo del Maestro Jesús, del modelo de Jesús. Entonces, como Él, obrar gradualmente como Él lo hizo. No nos desesperemos, el modelo es muy amplio, muy vasto. Es el mejor modelo que podemos buscar. Sin embargo, se nos invita a empezar a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, priorizándolo en tu vida y buscar amar al prójimo como tú te amas, como te amas a ti mismo. Entonces, ese es el camino. Y yo les recuerdo que en el libro de Muchas Moradas de Gina Serminara está una filosofía para vivir mejor, una filosofía de vida, donde empieza precisamente en esto. Toma primero conciencia de tus relaciones para con tu fuente o con tu energía creativa o Dios. Ese es el primero. Y el noveno es, aprende a ser un canal de bondad para todos. Esos serían como los dos elementos. Entre ellos hay varios, pero bueno, son los más importantes a mi juicio. Entonces aquí estamos terminando, cerrando para el próximo. Vamos a leer y estudiar la lección 12, que es amor, y con eso cerramos este estudio. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación? Por favor, para que la hagan. Bueno, A ver, pues yo tenía aquí esto que de lo que está en, ahora sí que es la unidad, que es la relación del hombre con Dios, la unidad de tiempo, la unidad de propósito y la unidad de cualquier esfuerzo. Y solo hay un Dios
un Dios y todos somos uno, hijos de Dios. Él es en nuestro viaje espiritual debe ser pleno conocimiento de que el Señor es nuestro Dios y es uno, uno solo. Hay un creador y una fuente divina. Hay una ley y un concepto de unidad, una conexión con los demás y con toda la tierra y con todo el universo y con Dios que aporta que aporta a la tierra la espiritualidad del creador y es mejorar nuestro mundo en que vivimos. Muy bien. ¿Y usted cómo lo interpreta para su vida? ¿Cómo lo vive, José? Pues lo vivo, me cuesta un trabajo asimilarlo, como te digo, me cuesta trabajo y a veces no la creemos, pero sí, lo pensamos y lo volvemos a retomar y a pensar, y sí pensamos que nuestro Dios está en nosotros mismos, dentro de nuestro corazón, pero pues a veces creo que nos olvidamos un poquito. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar o compartir el punto? Vamos a tener unos minutos de reunión aparte sin grabar. Sí, sí lo vamos a tener. Vale, Aquí va a quedar para dar, para profundizar, lo hacemos quizás al final, cerrando, pero para dejarlo como grabado para nuestros amigos de YouTube. ¿Algún vale. comentario al respecto? Adelante. Los compañeros que están, si quieren compartir, comentar. Bueno, vamos a ir cerrando entonces aquí. Eh, Muy importante esto. Reflexionemos, reflexionemos cómo está mi relación con Dios, cómo interpreto, cómo qué conciencia tengo de mi relación con Dios a nivel personal, porque puedo estar yo, por ejemplo, en una iglesia y es válido, pero lo cierto es que mi relación es personal con Dios. Y cómo interpreto y cómo entra en esta relación mi vinculación, mi relación con Jesús como modelo, como guía. ¿Cómo puedo yo entender en qué punto estoy y qué necesito, digámoslo así, mejorar para optimizar mi relación con el modelo de Jesús y con Dios, como lo hemos comentado, Dios en nosotros mismos? Y sin olvidar que eso va a desembocar en nuestra mejor manifestación del amor para con los demás. Mayor paciencia, mayor tolerancia, mayor compasión. Podemos equivocarnos, pero tenemos un modelo de vida que nos permite identificar cuando hemos equivocado el rumbo y podemos corregir, podemos rectificar y mejorar nuestro músculo espiritual. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí. Voy a cerrar la instrucción y agradeciendo a la espiritualidad mayor y a los compañeros que nos han seguido por tanto tiempo, que hayan participado y sigan participando con nosotros. Entonces cerramos la sesión. Para aquellos que deseen, nos quedamos un poco más para comentar el punto, porque sí, sobre todo estoy muy interesado de la forma que ustedes puedan expresarlo, cómo podemos mejorar nuestra vinculación con lo divino en nosotros mismos. Eso es extraordinario. ¿Sale? Pues bueno, que pasen bonita tarde, bonita noche, bonitos días. Y aquí voy a cerrar la instrucción. Gracias a todos.